Buen día con los presentes. A continuación, trataremos el tema Estado nutricional en América Latina de los autores Jacinto Eugenio Pérez Ramírez en calidad de ponente, Dayana Estefanía Sacta Rivera, María Augusta Escandón Carrión. La inseguridad alimentaria es un factor clave dentro de la región para el desarrollo de la malnutrición por exceso y defecto. Además de ser la dieta más inaccesible para 131 millones de personas y con un acceso que no permite satisfacer los requerimientos nutricionales establecidos por las guías alimentarias basada en alimentos, las famosas guías GABA. La alimentación influye directamente en los primeros años de vida, desarrollando déficit y en etapas posteriores exceso, convirtiéndose así en un problema de salud pública que se va acarreando por múltiples factores, entre los que destacamos nivel socioeconómico, nivel educativo y educación. Hay que tener en cuenta que durante los primeros años de vida hablamos comúnmente de trastornos del déficit o todas las formas de desnutrición que conocemos, la aguda, la crónica en especial, y luego nos enfrentamos a un doble efecto de malnutrición que viene marcado por este antecedente de desnutrición. Y tenemos aquí la idea cuando estamos frente a un niño y le mencionamos, el niño ha subido de peso, sin embargo, él tiene talla pequeña, es decir, el niño ya no crece en altura, crece su masa muscular y por ende también hay que tener en cuenta que con ello tiene patologías que van a afectar concretamente a su neurodesarrollo. Y miren, aquí hablamos de los factores socioeconómico, nivel educativo y sobre todo también la educación. Dos palabras que están quizás similares. Sin embargo, hablamos con el nivel educativo de la madre o cuidador o del cuidador concretamente y la educación a la que puede acceder el niño. Finalmente, según los datos obtenidos sobre la inseguridad alimentaria a partir de un estudio realizado en 146 países, existe una prevalencia del 20.9% de inseguridad alimentaria para América Latina, lo que quiere decir cerca de 92 millones de personas. Cifras que nos alarman, cifras que en realidad nos ponen los pelos de punta. 146 países con el 20.9% de inseguridad alimentaria en América Latina. Cerca de 92 millones de personas que quizás no pueden acceder a las formas básicas de alimentación. Recuerden que anteriormente se mencionaba que no se cumple con el requerimiento mínimo de las guías GABA. También acotaremos dentro de esta diapositiva que es importante también considerar de sobremanera el costo. Habíamos hablado de pobreza. Dentro de estos 146 países, en América Latina tiene el costo de alimentación que supera los $3 en la región promedio. Entonces, una razón más para alarmarnos ante este problema de salud pública, ¿no? Mencionamos diversas causas, pero si no tenemos el acceso, si no tenemos el poderío económico como para brindar soberanía y seguridad alimentaria a los niños para un aporte mínimo de sus nutrientes, es decir, los nutrientes esenciales, los mínimos
requeridos no se están cumpliendo dentro de la región. Y claro, nosotros nos guiamos en cifras y decimos, sí, en edad escolar los niños han salido de la desnutrición. No, es otra forma de desnutrición u otra forma, perdón, de malnutrición. Es la llamada por exceso. Me refería anteriormente, el niño pequeño, el niño ancho, en la cual la mamá dice, sí, mi hijo era de mal comer y no comía hasta los 5 años. Fue a la escuela y se engordó. Miren la desnutrición, la inseguridad alimentaria, ¿a dónde nos está llevando? Nos está llevando al otro extremo o simplemente nos está llevando a la inseguridad alimentaria. El estado nutricional en América Latina es muy complicado. Muchos países con sus ministerios aportan directamente para los niños, desayunos escolares saludables, políticas públicas que aborden el control. Sí, es un fenómeno multivariado, pero ¿qué pasa con esta prevalencia de 20,9% de inseguridad alimentaria en la región? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, indican una prevalencia de subalimentación en América Latina y el Caribe de forma muy importante. Entre lo que menciona esta organización es que el 5,5% de las personas aún no cumplen con el requerimiento energético mínimo, es decir, aproximadamente 34,3 millones de habitantes. Lo que ya habíamos hablado hace un momento, ¿no? El requerimiento energético mínimo. Y aquí una cifra escalofriante, 34,3 millones de habitantes en América Latina. Pregunta para quienes nos están escuchando en esta ponencia. ¿Será Ecuador? ¿Será Perú? ¿Será Bolivia que está atravesando una crisis? ¿Sí? Ecuador, como ya mencioné, con sus crisis políticas, sociales. Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, dentro de los principales de la región, ¿no? Y si nos vamos al Caribe, México, Honduras, Guatemala, perdón, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta, queridos colegas, alertarnos sobre la realidad del estado nutricional en América Latina y la inseguridad alimentaria o alimenticia que en el 5% de las personas no cumplen. Escuchamos muy poco, 5,5%. Pero mire, son 34,3 millones de habitantes, de los cuales una proporción altísima son los niños de los que llamamos el futuro de la sociedad, el futuro de la patria, están inmiscuidos en esta inseguridad alimentaria. La realidad del estado nutricional en la región es compleja. Es importante también recalcar que el crecimiento económico mundial, regional, ha caído en los últimos años, lo cual indica que la pobreza y la desigualdad continúan como grandes dificultades para la seguridad alimentaria y nutricional efectiva, pese a la gran inversión en obra social, sobre todo en América Latina. Les voy a dejar una pequeña reflexión sobre la gran inversión en obra social. Hablamos mucho de programas que ayuden a superar o a paliar esta crisis. Bonos. Les dejo ese interrogante. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Son necesarios? ¿Y qué tanto ha mejorado este estado nutricional en América Latina? Señores
Señores, muchas gracias por su atención. Ha sido de gusto poder compartir esta ponencia.